El Señor Jesucristo dejó el trabajo hecho, dejó el trabajo consumado. Por eso dijo en la cruz, consumado es trabajo hecho. ¿Por qué? Nuestro Señor, el Señor Padre, Él hace un trabajo perfecto por medio de su Hijo Jesucristo, que envió de tal manera sobrenaturalmente, envió al Hijo para que todo el que crea en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. El que crea en Jesucristo ya murió por sus pecados, y así dejándolo sin condena, y por Él tiene vida eterna, se acabó. Por eso ya no hay más condenación para los que están en Cristo Jesús. Para los que ya están, para los que ya entraron en la victoria de Jesucristo. Entonces, Jesucristo nos viene a estirar la mano. ¿Por qué? Por absoluta incapacidad del ser humano, ya que el ser humano, del primer pecado que cometió, a mente, acción, lo que sea, quedó condenado en sus pecados y quedó condenado hacia el lago de fuego y al infierno. ¿Por qué? Porque dice en Ezequiel 18:4, creo que sí, que el alma que pecare esa morirá, el alma que peque esa va a morir. Entonces Jesucristo, la paga del pecado es muerte. Entonces Jesucristo pagó con su muerte el pecado, con una santidad perfecta. Entonces al morir, nuestro Señor Jesucristo murió con una santidad perfecta, degolló, mató el pecado, con su santidad lo fulminó. Por eso resucitó al tercer día, por la demostración de que había vencido al pecado. Entonces nos salva por absoluta incapacidad, que no podemos estar en paz con Dios por nuestras obras. Estamos muertos espiritualmente sin Jesucristo, muertos del alma, de todo. Estamos podridos sin Jesucristo. No podemos hacer nada sin Jesús, porque Él es el mediador. Por eso dice que nadie viene al Padre si no es por mí. Por eso es estrictamente por Jesucristo. Entonces, nosotros, en un estado corrupto, que siempre pecará, en 1 Juan 1:8, si decimos que no pecamos, y decimos que no pecamos en lo natural, hacemos un mentiroso. En el libro de Pedro dice que tenemos una ley moral en nuestros miembros que siempre nos arrastra a cometer pecado. Entonces nosotros corruptos, espiritualmente, sobrenaturalmente, adquirimos la justicia de Jesucristo, adquirimos el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, su santidad perfecta por medio de la convicción que es fe, convicción total en un hecho que no lo viste, pero lo creíste con corazón, alma, espíritu. Lo creíste con absoluta seguridad y ya no hay duda en ello. Entonces se sella el Espíritu Santo, y entonces ahí es cuando tienes vida eterna, cuando lo crees que Jesucristo ya murió por tus pecados. En 1 Corintios 15, del 3 al 4, se acabó, tienes vida eterna. Entonces, el estado corrupto y el que peca ya no cuenta en la salvación, porque solamente es tomado la acción y el mérito de Jesucristo. Solamente es tomado. Dios Padre ya no ve pecado en nosotros sobrenaturalmente, porque tenemos la santidad de Jesucristo. Entonces el estado corrupto donde estamos ya no cuenta ni los pecados que vayamos a cometer, porque siempre vamos a pecar en lo natural. Por eso Dios Padre, en la palabra, siempre nos dice que no reina el pecado en su cuerpo mortal. Romanos 6:12, de modo que lo obedezcamos en sus concupiscencias. Y nos viene diciendo que seamos sobrios en la vida, que no estemos fundidos en el pecado, que no estemos abusando de la gracia. Pero siempre la gracia nos va a cubrir. Si el salvado no se cuida, puede llegar a pecar muchísimo. La gracia lo puede cubrir muchísimo, pero obviamente ese no es el objetivo. Entonces,
Dios Padre quiere lo mejor para nosotros, quiere que hagamos su voluntad en la vida, que siempre lo obedezcamos. Obviamente el ser humano se deja llevar y puede pecar, obviamente muchísimo. Entonces, esos pecados ya no nos vuelven a condenar porque Jesucristo ya hizo el trabajo y Jesucristo, como ya le confió a Jesucristo, que ya le creyó, ya no hay más condenación para los que están en Cristo Jesús. Entonces, eh, la palabra siempre ha dicho que no es por obras, que no es por obras que el ser humano haga. Y el religioso cristiano piensa que obras es hacer ayudar a la gente, esto, lo otro. Eso piensa que son obras, pero no pero también obras son el no pecar y el despecar. Pero están engañados por Satanás. ¿Por qué? Porque creen que Jesucristo dejó a medias el trabajo y ahora ellos tienen que mantenerla, la salvación, por medio de ellos. Eso es un evangelio diabólico, un evangelio del diablo. Porque le quitan todo el mérito a Jesucristo y ahora tiene que ver con ellos. No comprenden que Jesucristo vino a pagar la deuda total por el estado en que está el ser humano, ya que siempre pecará. Entonces, el cristianismo en general piensa que hace una dupla con Jesucristo, piensa que Jesucristo lo salvó, pero ahora mantiene la salvación porque si no la pierde con el siguiente pecado. Entonces aún no está salvado porque piensa así. Piensa que todavía el pecado lo puede condenar. ¿De qué va a condenar el pecado si Jesucristo lo mató? Si Jesucristo lo degolló, ¿de qué? ¿De qué? ¿De qué lo va a condenar? ¿De qué me va a condenar el pecado a mí si yo le pedí a mi Señor, a mi Salvador, a mi Señor Jesucristo que él pagó mi deuda? ¿De qué? Si él ya lo fulminó. Entonces, esto es lo que piensa el general del mundo cristiano, que piensa que hace una dupla con Jesús, que tiene que perseverar, que sin santidad nadie verá al Señor. Pero absolutamente entienden esos versículos con su lógica, porque la salvación no es lógica porque es de Jesús. ¿Y Dios qué es? Sobrenatural, sobre lógica. Profesan un Dios sobrenatural, pero no le creen a ese Dios sobrenatural. Dios Padre siempre ha dicho que no es por obras, no es por lo que tú hagas o sí hagas. Solamente es el mérito de Jesucristo en la salvación. Esta es la información más importante de toda tu existencia. No te vas a encontrar otra.